Saludos, bendiciones a todos. Mi nombre es Alfredo y aquí para presentarte este tema en breve acerca de si la Iglesia de Cristo sabrá el día y la hora de la venida de Cristo. Te voy a dar a conocer lo que yo sé y lo que creo acerca de esto. Puedo estar en lo cierto o puedo estar equivocado. Solo te voy a compartir lo que yo he aprendido y lo que creo para ver si te sirve. Y desde mi punto de vista muy personal y en lo que he estudiado de la Biblia, la Iglesia de Cristo sí sabrá por lo menos el día de la venida de Cristo. Y para eso vamos a el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5. Repito la cita bíblica, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5, dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este versículo está hablando de la primera bestia de Apocalipsis. Repito, este versículo está hablando de la primera bestia de Apocalipsis. Esta primera bestia es la que recibe todo el poder y la autoridad del dragón, que es literalmente Satanás. O sea, este personaje es el hijo de perdición, del cual hace mención el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10. Entonces, este personaje, el hombre de pecado, abre su boca y habla blasfemias, grandes cosas y blasfemias en contra de Dios. Ahora, y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Escuchen bien, dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Solamente 42 meses. Entonces tenemos el periodo de 3 años y medio de gobierno literal de la bestia, en donde va a tener esa autoridad, pero después de eso, obviamente, la autoridad le es quitada. Ahora, ¿quién le quita la autoridad a la primera bestia? Es el Señor Jesucristo, en su segunda venida. Para ello vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11. Y leamos con detenimiento y poniendo mucha atención a lo que aquí dice. Verso 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y dice el versículo 14: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí en el verso 14 está hablando de los ángeles que acompañan a Jesucristo en su segunda venida. Y sí, aquí describiendo a Jesús. El verso 15 dice: De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hasta aquí, hasta el verso 16, desde el verso 11 al verso 16, el apóstol Juan, en el capítulo 19 de Apocalipsis, nos está narrando, si se podría decir, lo que él está viendo. ¿Y qué está viendo él? A Cristo viniendo en las nubes, montando un caballo blanco,
y los ángeles también con él. O sea, está hablando de la segunda venida de Cristo y de paso está describiendo el aspecto de Jesús en su segunda venida. Entonces aquí cronológicamente estamos en el descenso de Jesús a la tierra. Ahora, vamos al verso 19 del mismo capítulo. Capítulo 19, verso 19. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Pongan mucha atención aquí al verso 19. Aquí en el verso 19, en este cuadro en donde Jesús está descendiendo con sus ángeles, en la tierra están organizados la bestia, los 10 reyes, el falso profeta y sus ejércitos para enfrentarse con Jesucristo. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, o sea, contra Cristo, y contra su ejército. Su ejército hace referencia a los ángeles. Y leamos aquí, sigamos leyendo el verso 20, dice: y la bestia fue apresada. O sea, esta primera bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, aquí es donde se le quita la autoridad a la bestia. Aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. En el descenso de Jesucristo, en su venida, Jesucristo le quita la autoridad a la bestia. O mejor dicho, le pone fin a esos 42 meses. Repito, es en la segunda venida de Cristo que Cristo pone fin a los 42 meses del gobierno de la bestia. ¿Y cómo pone fin? Aquí lo dice: destruyendo a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego. Entonces, ¿qué día viene Jesucristo? Viene en el último día de ese periodo de 42 meses. Repito la respuesta. Entonces, ¿qué día viene Jesús? El último día de esos 42 meses, el último día es que viene Jesús a la tierra. Es el día en que Jesús desciende a la tierra. Entonces, ahí está la respuesta. La iglesia sí sabrá en un futuro lejano, repito, la iglesia sí sabrá en un futuro lejano o cercano, solo Dios sabe, pero sabrá el día de la venida de Cristo. Cuando comience a contarse desde el día 1 la aparición de la bestia en su gobierno, cuando comience el periodo de la bestia, que es de 42 meses, desde el día 1 hasta el último día, tenemos para saber, la iglesia sabrá, literalmente, cuándo sucederá la venida de Cristo y el arrebatamiento. Porque es ese último día de esos 42 meses en que Cristo viene. Entonces, la iglesia que va a estar en la gran tribulación, porque la iglesia no va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, sino que va a pasar por ese periodo. La iglesia sí va a saber, pero en esos días va a saber qué día va a venir Cristo. Y será el último día de esos 42 meses. Pero esto también ya en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Verso 3. Pongamos mucha atención. ¿Qué dice aquí? ¿A qué iglesia se está dirigiendo aquí? A la iglesia de Sardis. Dice:
escuchen y pongan mucha atención lo que Jesús le dice a la iglesia en Sardis. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pongan mucha atención. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que si velas, sí sabrás. Si no velas, no sabrás. Entonces, literalmente dice aquí, si velas, sabrás. Si no velas, no sabrás. Entonces la clave está en que los que velen sí sabrán, porque estarían atentos a las señales y ese periodo importante de 42 meses del cual hace mención el verso 5 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuándo terminan esos 42 meses? Allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 19 al 21. Cuando Cristo desciende, pone fin a esos 42 meses, quitándole la autoridad a la bestia y arrojándole al lago de fuego a través de sus ángeles, tanto a él, a la bestia, como al falso profeta, destruyéndolo en el lago de fuego. Entonces, ese es el último día del gobierno de la bestia. Y la iglesia de Cristo sí sabrá. Y aquí lo dice a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, solamente si no velas, no sabrás a qué hora vendré sobre ti como ladrón. Dice, porque si no velas, lo contrario es si velas, ¿verdad? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, si no velas, no sabrás. Si velas, sí sabrás. Pero para confirmar otro texto, vayamos a capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de ese día, del día de la destrucción de la bestia, el día en que también seremos arrebatados. Ese es el día del Señor, en que se derrama la ira de Dios. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿quiénes van a decir paz y seguridad? No es la iglesia, son los impíos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No están en tiniebla para que ese día ustedes sean sorprendidos. Porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí está la palabra, velemos, lo mismo que Jesucristo le dice a la iglesia en Sardis. Está claro que los que velen, la iglesia que vele, la iglesia que se mantenga velando, ¿verdad? Es la que sabrá. La iglesia de Cristo que se mantenga velando sabrá el día de la venida de Cristo en ese tiempo futuro. Actualmente nosotros no sabemos. Actualmente, repito, nosotros no sabemos, pero la iglesia sí sabrá en un futuro. Lo dice claramente Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, donde se habla de 42 meses exactos del gobierno de la bestia.
No más ni menos, solamente 42 meses exactos. ¿Y quién pone fin a esos 42 meses? Es el Señor Jesucristo en su segunda venida. Ese mismo día destruye Jesucristo en el lago de fuego a través de sus ángeles a la bestia y al falso profeta, arrojándolos al lago de fuego. Y ese es el último día de esos 42 meses. Entonces, ¿cómo nosotros sabremos el día de la venida de Cristo? Contando desde el primer día del gobierno de la bestia, cuando se manifieste, desde ese primer día tenemos 42 meses. Exacto, el último día de esos 42 meses viene Cristo. ¿Y quiénes van a saber esto? Es la iglesia que vele. La iglesia que no vele no sabrá. Capítulo 3, verso 3 de Apocalipsis. A la iglesia en Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, pero si velas, sí sabrá. Entonces, la iglesia que vele es la que sabrá de la venida de Cristo. Esto es lo que te comparto de esta enseñanza que es muy, muy personal mía, ¿verdad? Es lo que yo creo. La iglesia de Cristo sabrá el día y la hora de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente nosotros no sabemos, pero sí creo que en el futuro la iglesia de Cristo sabrá. Gracia y paz a todos.